¿verdad? A nuestro decano, el doctor Byron Mejía, ¿verdad? Que pues estuvo bien, pues, eh, proponernos ahí el proyecto de seguir apoyando a la academia desde los repasos académicos, ¿verdad? Y pues estudiantes, ¿verdad? También agradecerles a ustedes la afluencia, ¿verdad? Y pues que puedan tomarse ahí algunos minutos o varios minutos, ¿verdad? Para que podamos esta noche pues tener ahí un momento para reforzar algunos conocimientos, ¿verdad? Específicamente del curso de métodos cuantitativos uno para el examen parcial de este próximo fin de semana. Bueno, sin más, pues agradecerles ahí la atención y pues voy a iniciar con mi presentación para poder dar inicio ya con el repaso. Eh, Como bien nos indicaba aquí el maestro Isaías, estimados compañeros, pues si alguien pues en el desarrollo del repaso pues tiene alguna duda o algún comentario, pues con mucho gusto puede ahí ya sea levantar la mano o pues abrir su micrófono, ¿verdad? Para poder hacerlo ahí sin ningún inconveniente. Entonces, pues vamos a ir compartiendo. Yo creo que ya se ve por ahí, entonces vamos a... Bien, compañeros, pues bienvenidos a este repaso del curso de métodos cuantitativos uno para el primer examen parcial del curso, en el cual pues o se va a estar evaluando lo que es la unidad uno y la unidad número 2, ¿sí? Vamos a ir viendo que en la unidad uno específicamente vamos a platicar algunos conceptos generales, ¿verdad, compañeros? Los vamos a ver así, eh, solamente con la idea de reforzarlos, ¿verdad? Para que podamos aprovechar la mayor parte del tiempo en cuanto a la parte práctica, ¿verdad? Que creo que es lo que eh, más refuerzo pueda necesitar, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Unidad número uno, ¿sí? Conceptos generales de estadística. Dentro de algunos aspectos y conceptos generales que podemos platicar, compañeros, pues tenemos el significado y la importancia de la estadística como tal, ¿sí? Y nos dice, ¿verdad?, que la estadística es una rama de la matemática útil para recopilar, ¿sí? Para recopilar datos numéricos, analizarlos. Y esto nos va a permitir tener una sugerencia acerca del comportamiento de una población, ¿sí? Entonces aquí ya nos están dando algunos indicios, ¿verdad?, de que vamos a estar eh, haciendo como algunas sugerencias o conclusiones respecto a una población, siempre y cuando pues vamos a tomar en cuenta el tema de una muestra, ¿verdad, compañeros? Pero vamos a verlo en su momento, ¿sí? Dentro de esos mismos conceptos relacionados con la estadística, solo permítanme, vamos a poner por acá, ahí estamos. Podemos observar acá, ¿verdad? De que la estadística se va a relacionar con varias variables. Dentro de estas variables, pues tenemos lo que son los números, los datos, el análisis y el comportamiento de esos datos que hemos analizado, ¿sí? Desde el punto de vista de la estadística, que se va a relacionar con los números, pues los números son la base de la estadística. Se relaciona con los datos, ¿verdad? Dado que estos datos estadísticos se van a generar por medio de algún estudio previo, de algún caso de estudio, por ejemplo, o de alguna situación que querramos pues, comprender y con ello pues, poder sugerir alguna conclusión con relación a esa población. Y en la parte del análisis, esta nos va a permitir entender correctamente esos datos que hemos obtenido, ¿verdad? El análisis de esas series estadísticas que permitirán entender el siguiente concepto, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente concepto? El concepto de los comportamientos de esos datos que hemos analizado. En la parte de los comportamientos, pues la comprensión de comportamientos nos va a permitir tomar buenas decisiones, ¿ya? En los que, pues, se pueda aplicar a los diferentes ámbitos de la vida, ¿verdad? En lo laboral, en lo personal, en diversidad de aspectos de la vida, compañeros. Entonces, aquí podemos ver,
ya en este pequeño esquema, cómo esto se va relacionando intrínsecamente con la estadística. Podemos ahora decir de que la estadística es una rama de la matemática que permite la recopilación, el análisis e interpretación de datos numéricos referentes a una serie estadística como apoyo a la toma de decisiones. Como buenos administradores de empresas, ¿verdad, compañeros? Pues es importante llevar a cabo todo este proceso estadístico, ¿verdad? En el cual pues podamos recopilar esa información, analizarla, interpretarla y con ello pues tomar decisiones basadas en datos estadísticos, ¿sí? Es súper importante esta parte, ¿verdad? La de tomar decisiones basada en datos estadísticos, ¿sí? Tengámoslo bien presente. Platicando siempre de la estadística, tenemos una clasificación, ¿sí? La estadística se va a clasificar en dos ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, ¿sí? Se refiere entonces al análisis del comportamiento de series estadísticas por medio de medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Un ejemplo que podemos hacer mención, pues, es de que en una muestra de 15 días de ventas, la media aritmética fue de 15.250 quetzales. ¿Ya? Entonces ahí estamos describiendo esa muestra, ¿verdad, compañeros? Bueno, ahora veamos la otra rama de la estadística inferencial. La estadística inferencial se va a referir entonces a ese análisis siempre de series estadísticas por medio de también medidas de tendencia central, de dispersión, pero aquí vemos un añadido, ¿verdad? Que esto nos va a permitir a nosotros hacer inferencias estadísticas. Y hacer inferencia estadística se refiere específicamente a hacer una interpretación del comportamiento de esa población, en la cual nos vamos a basar en un análisis de una muestra, ¿ya? Veamos este ejemplo para que esto pueda quedar un poquito más reforzado. Nos dice que en una muestra de 20 trabajadores de una empresa, la de promedio o la media aritmética fue de 24 años, ¿sí? Por lo tanto, la edad promedio de todos los trabajadores o los empleados de la empresa es de 24 años. Esa muestra de 20 trabajadores nosotros la analizamos la edad de cada uno de ellos. Sacamos un promedio y ese promedio nos va a permitir a nosotros tomar o sugerir una conclusión, ¿verdad? Esa conclusión que vamos a decir, bueno, entonces si esta muestra tiene una media aritmética o un promedio de edad de 24 años, toda la población de empleados de la empresa tendrá en promedio 24 años de edad. ¿Sí? Bueno, cabe resaltar, ¿verdad?, de que la clasificación de la estadística en descriptiva e inferencial, ¿sí?, se refiere pues específicamente o hace referencia a el curso de métodos 1 desde la parte de estadística descriptiva, ¿sí? Vamos a describir las series estadísticas, las vamos a analizar, ¿sí? Y en la parte de métodos cuantitativos 2, en donde ya abordamos toda la parte de estadística inferencial, en donde pues vamos a hacer inferencias, vamos a concluir, vamos a plantear hipótesis, por ejemplo, y las vamos a verificar, ¿verdad? Pero pues de momento les hago mención, ¿verdad?, de que la estadística descriptiva es relacionada con el curso de métodos cuantitativos 1. Recording stopped. Recordarles, ¿verdad, compañeros?, que si hubiera alguna duda o algún comentario en el desarrollo del repaso, pues pueden ahí levantar su mano o interrumpir sin ningún problema. No están viendo mi pantalla, compañeros. ¿Sí estaban observando mi pantalla? Perdonen. Sí, licenciado. Sí. Bueno.
que a mí no me aparece aquí, pero si ustedes me dicen que sí, sí se ve. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos, ¿verdad, compañeros? Este ejemplo que ya les había hecho mención. Continuamos por acá. Cuando hablamos siempre de estadística, pues vamos a hablar de datos estadísticos. Y cuando hablamos de datos estadísticos, nos vamos a referir a ese conjunto de valores numéricos que están relacionados por medio de una variable de estudio. Un ejemplo de esto es si vamos a analizar la variable ventas. Vamos a poner por aquí las ventas de un producto, ¿sí? Que se van a expresar en miles de quetzales durante 5 días. ¿Ya? Entonces vamos a tener las ventas o el registro de ventas para cada uno de los días, ¿verdad, compañeros? Estos son, cada uno de estos son datos estadísticos. Continuando con este ejemplo, ¿verdad? De los 5 días de ventas y el registro de las ventas para cada uno de esos días. Con base en este ejemplo, nos dice que sean considerados como datos estadísticos o serie estadística, ¿sí? Ese conjunto de números, de 15, de 25, de 20, de 18 y de 16 miles de quetzales correspondientes a las ventas diarias durante este periodo de tiempo. Y además nos dice que están relacionados con una variable de estudio que es la variable ventas, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede si nosotros no tenemos una variable de estudio? ¿Ya? Que solamente tuviéramos los datos numéricos, los que estoy señalando con la flecha roja, ¿sí? Pues ahí únicamente tendríamos una serie numérica o una serie matemática, ¿sí? Pero como lo relacionamos con una variable, ¿ya? Estamos hablando de ventas, pues ahí pasa a ser una serie estadística, ¿ya? Bueno, siempre hablando de de los datos estadísticos, pues es importante recalcar, ¿verdad? Ese proceso estadístico, en donde nosotros vamos a llevar a cabo una serie de pasos, ¿sí? El primero de los pasos es la recolección de los datos. Se refiere entonces a el diseño de una muestra que se va a realizar por medio de una encuesta, ¿verdad, compañeros? Y la aplicación de este cuestionario a una muestra de personas o a una muestra de una población. Por acá tenemos unas técnicas, ¿verdad? La observación, las entrevistas, los focus group, por ejemplo, ¿verdad? Formularios, bueno, los seguimientos en línea, ¿verdad? Ahora, pues con estas nuevas plataformas o estos avances tecnológicos podemos analizar las estadísticas que las propias plataformas nos generan, ¿verdad? Y se hace un poco más sencillo, digamos, el hecho de la recolección de los datos. Una vez recolectados los datos, procedemos con la organización de esa información, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a organizar? A través de tablas estadísticas o el diseño de gráficas. ¿Sí? Lo normal, ¿verdad, compañeros? Tenemos tablas estadísticas y tenemos gráficas, ¿sí? Bueno. Posterior a la organización de esos datos, procedemos a la parte del proceso estadístico del análisis de esa información, en donde vamos a hacer el cálculo o vamos a llevar a cabo el cálculo de ciertas medidas. Medidas de tendencia central, las cuales son la media aritmética, la mediana y la moda. Y las medidas de dispersión, la desviación estándar, coeficiente de variación, coeficiente de asimetría. Bueno, por aquí tenemos entre paréntesis, cuando hablamos de desviación estándar, la varianza, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer referencia a este término en un par de diapositivas más. Continuemos con el proceso estadístico. Una vez analizada la información o estos datos, pues llevamos a cabo la interpretación de esos datos.
el cual pues lo vamos a realizar a través de un informe que va a contener conclusiones y recomendaciones. Y esto va a depender de la variable que estemos analizando. Muy bien. Teniendo esto, podemos ya proceder a platicar sobre lo que es una población, sobre lo que es muestra, sobre lo que son los estadísticos, en qué casos o cuando hablamos de estadísticos hablamos de población o de muestra, ¿sí? Y cuando hablamos de parámetros hablamos de población o de muestra, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver esas diferencias para que pueda recalcarse, digamos, la manera en que vamos a diferenciarlos en su momento. Cuando hablamos de población nos dice que se va a representar como una N mayúscula, ¿sí? Y una población es un conjunto de elementos que comparten una característica de estudio. Por ejemplo, la población de estudiantes, la población de trabajadores, de bolígrafos y la población de tipos de computadoras. ¿Verdad? Algunos tipos de población. Población finita e infinita. ¿Sí? Cuando hablamos de población infinita, pues no vamos a conocer, digamos, el número de elementos que conforman a esta población. ¿Sí? Y cuando hablamos de población finita, pues ahí es lo contrario a la infinita, ¿verdad? En la finita conoceremos la cantidad exacta de elementos que conforman a una población. ¿Ya? Bueno, teniendo este concepto de población y su clasificación, podemos hablar de lo que es una muestra. La muestra la vamos a representar con una n minúscula, ¿sí? Y nos dice que la muestra es una parte de la población que se extrae para su análisis, ¿ya? De esa población, con n cantidad de elementos, nosotros vamos a extraer por medio de un método matemático una muestra, que esta muestra nos va a permitir a nosotros analizar esa muestra para poder concluir en las características de la población. ¿Sí? Bueno, una muestra puede ser pequeña si esta está conformada por menos de 30 elementos. Y una muestra grande si esta está conformada por 30 o más elementos. Bueno, aprendámonos esta diferencia y estas características para lo que vamos a trabajar ya en la parte práctica. ¿Sí? Muy bien. Ahora platiquemos de lo que es un estadístico. Un estadístico nos dice que es una medida de análisis que se aplica a una muestra. Entonces ya tenemos aquí una referencia. El estadístico, medida de análisis que se aplica a qué? A una muestra. ¿Sí? Entonces cuando a nosotros nos hablen de estadísticos en el examen, por ejemplo, ¿sí? En el caso de que pues venga algún ejercicio que diga los estadísticos eh, de esta serie de estadística, pues ya sabemos nosotros de que se refiere a una muestra específicamente. ¿Verdad? Entonces nos dice que un estadístico puede ser una media aritmética, una proporción o una desviación estándar. Un ejemplo de esto, 22 años es la media aritmética de una muestra de 20 estudiantes. ¿Sí? Y cuando hablamos de media aritmética, pues la vamos a representar con X barra, ¿verdad, compañeros? Para que vayamos ahí adentrándonos también en el tema de la nomenclatura del curso. ¿Sí? Consulto si hasta el momento hay alguna duda o algún comentario, ¿no? Ninguna, licenciado, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a ver aquí.
Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Por aquí estamos. Ahora platiquemos un poco de lo que es un parámetro. Nos dice que un parámetro es una medida de análisis que se aplica a una población, ¿verdad? Entonces ya observamos nosotros de que cuando nos hablan de parámetros, se refiere a una población. Y cuando nos habla de estadísticos, se refiere a una muestra, ¿sí? Tengamos esas diferencias bien claras, ¿verdad? Para la aplicación de la teoría en la práctica. Bueno, nos dice que un parámetro puede ser una media aritmética. Sin embargo, cambia un poco la situación. ¿Por qué? Porque se representa con otro símbolo, ¿sí? El símbolo de mu. Para una proporción con una P mayúscula o una desviación estándar, lo conoceremos con el símbolo de sigma. Veamos un ejemplo de un parámetro. La media aritmética de toda la producción, y está subrayado, ¿verdad? Porque estamos hablando un, eh, de, una, de un parámetro, ¿verdad? Obtenido de una población, ¿sí? Entonces nos dice, la media aritmética de toda la producción de láminas fue de 1.250 unidades. Bueno, con esto pues estaríamos ya teniendo esa clasificación, ¿verdad? Esas diferencias entre lo que es eh, una muestra y una población, un estadístico y un parámetro. Ahora platiquemos de lo que es una variable, ¿sí? Si bien ya habíamos hecho mención de ella cuando hacíamos el ejemplo de una serie estadística, pues no la hemos podido eh, definir, ¿verdad? Y entonces nos dice que una variable, ¿verdad? Pues serán valores susceptibles de cambio o modificación en la escala numérica, rasgo o característica de un elemento en una población o objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, podemos observar que según ese concepto, en la parte de abajo tenemos varias gráficas, ¿sí? En la primera, pues tenemos una línea horizontal, la cual supondrá un comportamiento uniforme, ¿sí? Un comportamiento uniforme de cierta variable. Si, por ejemplo, estamos hablando de ventas, que esto quiere decir que esas ventas se han mantenido durante cierto tiempo. En la segunda gráfica, pues observamos un comportamiento ascendente, ¿sí? Si, por ejemplo, también hacemos mención de la variable ventas, pero estamos analizando esas ventas en el último trimestre sí, en el último trimestre del año, pues de, podemos hablar de un objeto de estudio como artículos navideños, por ejemplo, o ropa, ¿sí? Vemos que esa tendencia, pues, está ascendente, ¿verdad, compañeros? ¿Por qué? Porque se han incrementado las ventas en ese último trimestre del año. ¿Qué sucede con la tercera de las gráficas? Un comportamiento descendente, ¿sí? Si hablamos siempre de ese objeto de estudio, ¿verdad? Eh, de artículos navideños, por ejemplo, pero para el primer trimestre del siguiente año, pues vamos a ver que existe una baja en las ventas. ¿Por qué? Porque claramente ya pasó la temporada y este producto pues ya no se va a vender como se vendía tal vez en octubre o en noviembre o en el propio diciembre, ¿verdad? ¿Sí? Incluso, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de que en los supermercados todavía tienen esas galletas navideñas ahí en algún aparador, ¿verdad? Y hasta con descuento o alguna promoción, dos por uno, o no sé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitan vender ese producto que se ha quedado rezagado de la temporada, ¿sí? Y es entonces donde se puede observar, ¿verdad? Sí, un comportamiento descendente en las ventas de este producto. Y en la última de las gráficas, ¿sí? Eh, pues vemos un comportamiento inestable, ¿sí? Si podemos partir, por ejemplo, la gráfica en varios
varias partes, podemos decir que en el primer trimestre hubo un incremento en las ventas, de ahí un descenso en ellas mismas, se volvió a incrementar y se mantiene hasta el momento. ¿Sí? Ahora veamos cada una de estas situaciones desde el punto de vista de tomar decisiones. ¿Sí? Si, por ejemplo, para lo que es el comportamiento uniforme, pues podemos tomar decisiones fácilmente, ¿verdad? Porque pues, sabemos que su comportamiento se va a mantener a lo largo de un periodo de tiempo. Si su comportamiento es ascendente, pero estamos hablando de productos estacionales, ¿verdad? Que van a depender de la estación o de la temporada, pues también, ¿verdad? Vamos a tomar decisiones en cuanto a, por ejemplo, presupuestar, digamos, la producción de árboles navideños, ¿sí? Con base en esos datos estadísticos del 2025, nosotros ahorita ya podemos hacer ese análisis para que la producción, según lo que se vendió el año pasado y el anterior, posiblemente 2024, podamos tener alguna tendencia, ¿verdad? Y con ello, pues, programar la producción de esos árboles navideños para este año 2026, ¿verdad? Y estar preparados para qué? Para poder satisfacer la demanda del mercado. En la tercera, de igual manera, ¿verdad? Pues siempre hablando de árboles navideños, entonces decimos, se nos quedaron tantos árboles y para que eso no ocurra, pues vamos a producir esa diferencia menos, ¿verdad? Para que no se nos quede, si bien no es mucha la cantidad, pues evitar esas pérdidas de alguna manera. Y en la parte de la última de las gráficas, en donde pues tenemos un comportamiento inestable o impredecible, pues acá será más complicado tomar una decisión, ¿verdad? Porque no sabemos si este producto o ese comportamiento de ventas pues va a mantenerse ascendente o siempre va a estar a la baja o se va a mantener uniforme, ¿verdad? Entonces, en cada uno de los casos será importante pues analizar los datos del comportamiento y las variables para poder tomar decisiones con base en información estadística y aplicando también estrategias para eh, la toma de decisiones. Continuamos por acá. Ahora bien, veamos algunas de las características de la variable, ¿sí? Si, por ejemplo, estamos hablando de el producto lapicero, ¿sí? Entonces, vamos a hablar específicamente que este producto se va a relacionar con con otros aspectos, ¿verdad? En cuanto a la variable ventas, ¿ya? El lapicero lo vamos a producir, posterior se va a vender, se almacenará, ¿verdad? Y después este lapicero va a producir ganancias, ¿verdad? Entonces, vemos que este producto, ¿verdad? De alguna manera ya interrelaciona diferentes ámbitos, ¿verdad? Y pues se va a relacionar con esos ámbitos por medio de la variable ventas. Bueno, siempre dentro de las características de la variable tenemos alguna clasificación importante también que es necesario que la podamos observar, la cual pues es la naturaleza cualitativa de la variable. Cuando hablamos de la naturaleza cualitativa, se describe a través de atributos o calificaciones subjetivas. Calificaciones subjetivas, como cuáles pueden ser. Bueno, este producto es bueno, este producto es malo, es rechazado, aprobado o la calidad del mismo, ¿verdad? Entonces, para el análisis se necesita un valor numérico. Se obtienen estos valores numéricos por medio de encuestas. ¿Ya? Recordemos, ¿verdad, compañeros? Estamos haciendo un análisis de esta variable satisfacción del cliente, ¿verdad? En cuanto a la atención del cliente de una empresa, ¿sí? Pues, ¿cómo lo va a calificar él? ¿Como bueno, como malo, como regular, ¿sí? O si estamos hablando de la calidad de un producto.
dependiendo de ciertos márgenes, ¿verdad? De tolerancia en cuanto a su producción, podemos decir de que un producto es rechazado o aprobado ¿para qué? Para su consumo, para su venta, distribución, etcétera. ¿Sí? Y no digamos de la calidad. Si es buena calidad, si es de mala calidad. ¿Sí? Se tiene ese, mm, em, ese pensar, ¿verdad, compañeros? De que la calidad de los productos chinos, pues, es mala. Y la calidad de los productos de Estados Unidos, pues, es mucho mejor, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ya tenemos, digamos, una eh, calificación, digamos, en cuanto a la variable. Y esa calificación es de carácter cualitativo. ¿Sí? Bueno, ahora veamos la contraparte, la naturaleza cuantitativa de una variable. Se refiere a datos numéricos registrados y se obtiene por medio de la observación y estos son susceptibles de análisis matemático. Si, por ejemplo, estamos analizando una variable desde la parte o naturaleza cuantitativa, podemos decir el comportamiento de ventas de diciembre respecto a un producto específicamente, ¿sí? O el análisis de la producción de cable eléctrico, ¿verdad? Bueno, ahora la naturaleza discreta de una variable. Cuando hablamos de naturaleza discreta, nos dice que el análisis incluye solamente valores enteros, por lo tanto no admite división de ese valor. ¿Y a qué nos referimos con que no admite división? Veamos los ejemplos. La producción de lapiceros. Los lapiceros se producen en unidades. Tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres lapiceros, pero no podemos decir tenemos una producción de 3.5 lapiceros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos dividir el producto eh, sí, pues este producto, ¿verdad? Para poder analizarlo, ¿sí? Veamos otro ejemplo, la venta de escritorios. Necesitamos 100 escritorios para el salón de clases, ¿verdad? Sin embargo, no podemos decir necesitamos 100 escritorios, punto 25, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos serviría de nada tener un cuarto de escritorio ahí en el salón, ¿verdad? O la asistencia a un evento, ¿sí? Si decimos cuántas personas asistieron al concierto de Shakira este fin de semana en El Salvador, ¿verdad? Pues se va a tener un número concreto, un número entero, ¿verdad? Bueno, eso es naturaleza discreta de la variable, en la cual pues solamente tendremos valores enteros y no se acepta la división de estos valores. Por otro lado, tenemos la naturaleza continua. Esa naturaleza continua nos dice que es el análisis de valores fraccionarios. Por lo tanto, sí acepta la división. Un ejemplo de esto, la venta en miles de quetzales. Podemos decir que se han vendido 10.5 miles de quetzales, lo cual significa 10.500 quetzales, ¿verdad? O la producción en quintales de cierto producto, ¿verdad? Se han producido en la última zafra se produjeron 200 1000.5 quintales de azúcar, ¿verdad? O recorrieron kilómetros. La flotilla de vehículos de la empresa han recorrido 100.25 o 100.75 kilómetros en promedio cada uno, ¿verdad? Durante este último mes. Entonces aquí ya podemos observar, ¿verdad? Esas diferencias. En la naturaleza discreta solamente vamos a trabajar con valores enteros y en la naturaleza continua con valores fraccionarios. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿No? Todo claro, Lick. Ok, gracias. Bueno, ahora veamos las escalas de medición, ¿sí? Cuando hablamos de escalas de medición,
tenemos cuatro clasificaciones. La escala nominal, aquí nos dice que los datos se clasifican por atributos, ¿verdad? Podemos decir de que es hombre, de que es mujer, de que es casado, es soltero, es alto o es bajo. Esto es desde la escala nominal. En la escala ordinal, pues vamos a darle un orden a esos datos que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, en una competencia hay primero, segundo, tercer lugar, que son los principales tres, ¿verdad? Claramente tenemos hasta el último lugar, pues, ¿verdad? Pero para darle un orden en cuanto a la premiación, por ejemplo, ¿sí? El primero, el segundo y el tercer lugar. Eso es escala ordinal. La escala por intervalo, ¿sí? Acá vamos a hacer una medición de manera numérica utilizando rangos. Se refiere a datos discretos. Por ejemplo, vamos a hablar entonces de la temperatura. Ahora que ha estado amaneciendo frío, ¿verdad? Ustedes, la mínima ha sido unos 8 grados y la máxima durante el resto del día habremos de llegar a unos 16, 18 grados. ¿Sí? Entonces la temperatura para el día de hoy se encuentra entre 8 y 16 grados centígrados. O la existencia de camisas de cierto diseño. Se encuentra en stock o en inventario entre 20 y 25 unidades, ¿verdad? Y la escala de razón, esa se refiere a datos relacionados con variables continuas. La edad de una persona, de un estudiante, ¿sí? O el peso de un paciente que llega a una consulta médica, la estatura de un niño, ¿verdad? Que también pues se le está registrando todo su historial médico con el pediatra, ¿ya? Bueno, veamos por acá. Ahora sí, vamos a entrar a la unidad número 2, en donde pues analizamos e interpretamos series de datos estadísticos. Cuando hablamos de series de datos estadísticos, quiere decir que vamos a relacionar esa serie numérica o matemática, ¿verdad? Con una variable de análisis. Bueno, dentro de este análisis de series estadísticas, vamos a hablar de las medidas de tendencia central, ¿sí? Las cuales pues ya habíamos hecho mención, que son la media aritmética, la mediana y la moda. También vamos a hablar de lo que son las medidas de dispersión. Esas medidas de dispersión, los cuales son la desviación estándar, la varianza, coeficiente de variación y el coeficiente de sesgo. Vamos a platicar y ver cada uno de estas medidas. Vamos a iniciar entonces con la media aritmética, ¿sí? La media aritmética, recordemos, para series pequeñas, ¿sí? Es la que estamos analizando ahora justamente. Pero una media aritmética la vamos a representar con X barra, ¿sí? Bueno, nos dice que una media aritmética es un valor representativo de una serie de datos estadísticos. Es la más utilizada. Muchas veces nos pueden preguntar a nosotros en el examen, por ejemplo, ¿cuál es el valor más representativo de la serie estadística? Ya solo con esto, ¿verdad? El valor representativo que nos recordemos nosotros, vamos a hacer clic con el concepto de media aritmética, ¿sí? Entonces ya cuando hacemos ese clic, ¿verdad? Sabemos de que tenemos que hacer un promedio, ¿sí? ¿Y cómo se obtiene, digamos, una media aritmética? Es la sumatoria de todos los datos dividido en la totalidad de los datos, ¿sí? Bueno, ahora bien, platiquemos de la mediana. Esta es la parte como más sencilla, ¿verdad, compañeros? Porque las fórmulas son fáciles, digamos, los procedimientos son un poco más sencillos, ¿verdad? Pero cuando ya hablemos de series estadísticas grandes, pues ahí
ya tenemos que hacer la aplicación de una fórmula, ¿verdad? Y realizar un par de pasos más que pues no son complicados, simplemente necesitan pues la atención, ¿verdad? Y claramente pues la práctica, ¿verdad, compañeros? Por esa misma razón, el día de hoy pues estamos dando aquí este repaso para que de alguna manera ustedes puedan reforzar algunos aspectos o algunos conocimientos y mm, para el resto de la semana ustedes puedan ya con sus hojas de trabajo practicar, ¿verdad? Practicar y decir, ah, bueno, lo que platicamos en la clase y lo que platicamos en el repaso, me recuerdo y voy reforzando eso, ¿verdad? Reforzando alguna pequeña falencia que pueda quedar luego de esta noche. Entonces, medidas de tendencia central, hablamos de la mediana. Se representa como MT. Y nos dice que es el valor de la serie estadística que divide en dos partes iguales a esta serie. ¿Sí? Vemos acá una serie estadística con una cantidad de datos numéricos. El elemento que se encuentra a la mitad de la serie pues será el elemento de la mediana. ¿Sí? Se indica acá, ¿verdad? Bueno, pero ahora vamos a ver ahí. Algo. Ahora bien, hablemos de la moda. Esto, pues, un concepto muy sencillo y muy básico, ¿verdad? Ese valor se repite en una serie estadística. ¿Sí? El valor que más se repite en una serie estadística. Bueno, veamos por acá ahora alguna definición de lo que es la desviación estándar. ¿Sí? Y cuando hablamos de desviación estándar es porque ya estamos hablando de medidas de dispersión. Si hablamos de dispersión, significa estos datos que nosotros hemos recopilado, que hemos organizado, que estamos analizando, ¿sí? Pues vamos a analizar qué tan dispersos se encuentran o qué tan alejados están unos de otros o qué tan alejados están la masa de, ¿sí? Porque con ello nosotros vamos a poder comprender y de alguna manera nos va a permitir a nosotros también tomar decisiones, ¿verdad? Porque si una serie está muy dispersa, pues nosotros vamos a decir, ah, no puedo encontrar una tendencia, ¿sí? Del comportamiento, si es uniforme, si es ascendente, si es descendente, o si es variable, o si es variable, o como les había dicho también, impredecible, ¿verdad? Porque no puedo yo saber, digamos, los datos muy dispersos, cuál es el comportamiento. ¿Verdad? Entonces, hablando de desviación estándar, se representa con una S minúscula y nos dice que es un valor representativo de la dispersión entre los datos de una serie estadística. Se necesita que sea lo más pequeño posible para que todos los datos estén alrededor de la media aritmética. Pues si es muy grande, todos los datos se alejan o se dispersan de la media aritmética y no será muy representativa. Lo que les decía, ¿verdad? Una desviación estándar pequeña significa que los datos están más aglomerados, ¿sí? O menos dispersos. Y una desviación estándar muy grande, vamos a tener datos muy dispersos, ¿sí? Bueno, tengamos eso ahí bien presente, por favor. Veamos por acá. Medidas de dispersión, varianza. La varianza, pues, es la desviación estándar elevada al cuadrado, ¿sí? Muchas veces a ustedes les van a dar la varianza en el enunciado de su trabajo, ¿verdad? De su examen o el ejercicio que vayan a desarrollar y tienen que utilizar, por ejemplo, la desviación estándar. Entonces, en ese caso, pues tendrán que hacer una raíz cuadrada, ¿verdad? Para poder convertir esa varianza en desviación estándar, ¿sí? O viceversa, ¿sí? En algunas fórmulas, principalmente en métodos 2,
les dan a ustedes la desviación estándar y muchas veces les piden la varianza. Pues agarran la desviación estándar y la elevan al cuadrado, según la definición que por acá tenemos, ¿verdad? Hablemos entonces del coeficiente de variación. Nos dice que es un porcentaje y que indica qué tan significativa es la desviación estándar respecto a la media aritmética, ¿sí? Para la interpretación de las series estadísticas es importante que tomemos, o mejor dicho, que contemos con un margen de tolerancia en cuanto a los coeficientes, ¿sí? Para efectos del curso, normalmente yo con mis estudiantes, pues, trabajamos el 25% para el coeficiente de variación, ¿sí? Me imagino que pues cada quien tendrá algún porcentaje, ¿verdad? Que haya definido su docente, ¿sí? Tómenlo en cuenta, anótenlo ahí, por favor, ¿verdad, compañeros? Para que ustedes pues lo tengan bien presente, ¿sí? Bueno, coeficiente de sesgo es un valor decimal. Generalmente es menor a 1, ¿ya? Significa que vamos a tener valores como 0.5, 0.25, 0.30, 0.40, etcétera, ¿verdad? Pero no mayores a 1. Esto indica que valores altos o bajos están afectando a mi media aritmética, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos de valores altos o bajos, ¿a qué valores hacemos referencia acá? A esos valores que integran mi serie estadística. ¿Sí? Los valores altos serán todos aquellos valores que están por encima de mi media aritmética. Y los valores bajos, los que están por debajo de mi media aritmética. El coeficiente de sesgo puede ser positivo o negativo. Si es positivo, afecta a los valores altos, los que están por encima de mi media aritmética. Y si es negativo, afecta los valores bajos de mi serie estadística, todos aquellos que están por debajo de mi media aritmética. Bueno, es importante que cuando nosotros trabajemos con series, con medidas de tendencia central y medidas de dispersión, ¿sí? Vamos a obtener una, eh, una serie de respuestas, ¿verdad? De cada uno de estos, de la media aritmética, de la media, de la moda, de la desviación estándar, coeficiente de variación y el coeficiente de sesgo. Mi recomendación es que puedan ustedes trabajar o realizar un cuadro de resumen en al final, ¿verdad? Al final de sus operaciones, de sus procedimientos. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve un cuadro de resumen? Pues vamos a tener ahí el conglomerado de todas nuestras respuestas, ¿sí? Y nos va a hacer mucho más sencillo para analizarlas. Si, por ejemplo, decimos, este coeficiente de variación está muy por encima del margen de tolerancia que habíamos definido para el curso, ¿sí? Que era el 25%, ¿se recuerdan? Que ese que yo trabajo con mis estudiantes, ¿verdad? Van a ir la recapitulación de este aspecto, ¿sí? Y para el coeficiente de sesgo, normalmente 0.25 es el que hemos trabajado para el curso con mis estudiantes. Pero como también puede ser positivo y negativo, más o menos 0.25, ¿sí? Si tenemos este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que está afectando ahí? ¿Ya? Y es en donde nosotros vamos a analizar, ¿verdad? Que en cuanto al coeficiente de variación, vemos que el dato obtenido es muy alto, por lo que nos indica que la media aritmética no es confiable y hay que ir a revisar el cálculo. O si los datos obtenidos fueron bien recopilados o fueron bien organizados, ¿sí? Y si pues de alguna manera esto persiste, pues analizar bien esa información que hemos obtenido, ¿verdad? Bueno, veamos este siguiente. Aquí cambia un poco la cosa. El coeficiente de variación se encuentra dentro del margen de tolerancia,
Sin embargo, el coeficiente de sesgo se nos sale, ¿verdad? Se nos va muy por encima de ese margen de 0.25. ¿Sí? Significa de que eh, teniendo un valor de menos 0.60, primero, es un signo negativo. Va a indicarnos o nos indica que está afectando los valores bajos de nuestra serie estadística. ¿Sí? Y esta afección es fuerte. ¿Por qué? Porque es superior a nuestro margen de tolerancia. Entonces, con esto pues, nosotros podemos analizar, ¿verdad?, de que nuestra media aritmética no es confiable respecto a nuestro coeficiente de sesgo. ¿Qué debemos de realizar? Pues primero una revisión de los cálculos, posterior una revisión de los datos, ¿sí? Y si persiste, analizar, digamos, algunas tendencias o algunos factores que hayan afectado de repente, pues, esa variable de estudio, ¿sí? Si, por ejemplo, estamos analizando la variable ventas, ¿qué es lo que sucedió en determinado periodo del año, ¿verdad? Que me modificó mis datos, ¿sí? Y con eso, pues yo puedo tener alguna referencia para el siguiente año que voy a realizar el mismo estudio, ¿verdad? Bueno, pero también podemos tener una situación de esta característica, en donde mi coeficiente de variación y el de sesgo están dentro de esos parámetros o márgenes de tolerancia establecidos. ¿Sí? Ahí pues nada más nos queda llevar a cabo el análisis, comprenderlo y pues si es preciso realizar alguna sugerencia y recomendación respecto a la variable de análisis que estemos eh, trabajando. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? En lo que yo conecto la compu, porque si no, lo voy a dejar solitos por acá. Bueno, vamos bien ahí, compañeros. Dile que todo bien. ¿Sí? Gracias ahí por la retroalimentación. Veamos este pequeño ejercicio. Acá nos dice que Mariano es el jefe de ventas de una fábrica de textiles y desea hacer un análisis estadístico descriptivo de las ventas, considerando que los últimos 12 meses del año, el análisis solicitado debe contener su criterio de análisis que responda a lo siguiente. Veamos acá qué nos pide. Valor representativo de las ventas. Si nos dice el valor representativo de las ventas, ¿a qué se refiere? ¿Qué nos están pidiendo ahí? La media aritmética. La media aritmética, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Si nos dicen el valor que más se repite entre los datos de las ventas. La moda. Moda. La moda, ¿verdad? Ajá, muchas gracias. Si nos dice el valor que se sitúa en el centro de la serie estadística, La por media. descarte, la media, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahí estamos bien. Entonces, también nos pide además si la media aritmética es confiable, ¿verdad? ¿Según qué? Según el coeficiente de variación. E interpretar el coeficiente de sesgo con sus dos formas y con el valor. Entonces tenemos nuestra serie estadística por acá. Las ventas de un producto X en miles de quetzales. Tenemos entonces los meses y tenemos los datos correspondientes a el registro de ventas en miles de quetzales por cada uno de sus meses. ¿Verdad? Nos dice acá que lo primero que debemos de realizar es ordenar nuestros datos. ¿Cómo los vamos a ordenar? De menor a mayor. Y posterior los vamos a enumerar. ¿Sí? Pasemos a ese paso. Paso número 1. Ordenamos de menor a mayor y luego
enumeramos la serie. ¿Sí? Bueno, con esto nosotros ya podemos hacer el cálculo de nuestra media aritmética o aquel valor más representativo de la serie. Para calcular la media aritmética tenemos que x barra o media aritmética es la sumatoria de x dividido n. N va a ser entonces la cantidad de elementos que estamos analizando. Veamos por acá cómo quedaría. La sumatoria de x es igual a 203 y n es 12, ¿verdad? Que es la cantidad de meses que estamos analizando. Realizamos la operación, ¿verdad? Una división simple, ¿verdad, compañeros? 203 dividido 12, 16.92 es nuestra media aritmética. La mediana nos dice, ¿verdad? Que es aquel dato que se encuentra en el centro de nuestra serie estadística o que divide esa serie estadística en dos partes iguales. ¿Sí? Para encontrar el valor de la mediana, vamos a aplicar dos pasos. El primero de los pasos es que vamos a calcular la posición. El cálculo de la posición. A través de la fórmula n más 1 dividido 2. N más 1, n va a ser igual a 12, ¿verdad? Que es la cantidad de elementos que estamos analizando. 12 más 1 nos da 13 dividido 2, 6.5. ¿Y ese 6.5 qué representa? ¿Alguien me puede decir? ¿Estamos calculando qué? La posición de la mediana. La pos- Ah, la posición de la mediana. Está en la posición 6 y 7. Ajá, entre las 6 y las 7, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ya me pasé. Veamos acá. Quiere decir que el 6.5 se encuentra a la mitad, ¿verdad? De las 6 y de las 7. Bueno, teniendo esa posición, nosotros ya podemos hacer el cálculo del valor de la mediana. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la posición 6.5 quiere decir que tenemos un valor en la posición 6, ¿verdad? Que es 15, y un valor en la posición 7, que es 18. Tomamos estos dos valores, los sumamos y los dividimos dentro de 2. 15 más 18 nos da 33. Dentro de 2, 16.5. Ese es el valor de la mediana que se va a encontrar en la mitad de de estas dos posiciones. ¿Verdad? ¿Qué pasa si tenemos datos impares? Si en vez de estar analizando 12 meses, estamos analizando solamente 11. Pues hacemos el mismo primer paso, ¿sí? 11 dentro de 2. ¿Cuánto nos quedaría? Si era así, ¿no? Sí, pues. 11, perdón, 11 más 1 dentro de 2 sería 12 dentro de 2 son 6, ¿verdad? Significa de que en una serie estadística de 11 datos, mi mediana se va a encontrar en la posición 6. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con eso? ¿Con ese cálculo? ¿No? Bueno. Ahora veamos un poco sobre lo que es la moda. Se obtiene por observación. Si estamos hablando de series pequeñas, lo vamos a trabajar por simple observación. Vamos a seleccionar dentro de los valores que se repiten, el que más se repiten. Y ese será el valor representativo de nuestra moda. ¿Sí? En nuestra serie estadística, el valor que más se va a repetir es 15. Por lo tanto, 15 es el valor de nuestra moda. Muy bien. Ahora, pues ya metámonos un poquito más eh, subamos un escalón, ¿verdad, compañeros? Vamos a calcular la desviación estándar.
Para la desviación estándar tenemos esta fórmula, ¿sí? Tomémosle ahí una captura, igual pues anotémosla, ¿verdad? Y esta fórmula nos da a nosotros la guía, digamos, que es lo que debemos de realizar para poder encontrar el valor representativo de nuestra desviación estándar, ¿sí? Podemos observar que dentro de la raíz tenemos la sumatoria de la diferencia de x menos la media aritmética elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces ya con esto nosotros vamos a proceder, ¿verdad? Tenemos ahí el factor, ¿verdad, compañeros? De que debemos de primero obtener la diferencia de x con la media aritmética. ¿A qué le vamos a poner x? A los valores que hemos obtenido, ¿verdad? Que son representativos y que son nuestras ventas por cada uno de los meses, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Para tener x menos la media aritmética sería lo que tenemos aquí en la parte de aquí abajo, ¿ven? Lo voy a poner aquí en el cuadrito para que no se nos pierda. 12 menos 16.92. 4.92. Ese es el valor para nuestro primer dato. El siguiente, ¿cómo sería? 14 menos 16.92. El resultado es menos 2.92. 15 menos 16.92, que es el valor de nuestra media aritmética, nos da menos 1.92. Y así con cada uno de los datos. ¿Sí? Posterior a obtener esta columna, vamos a tomar cada uno de estos datos y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Cómo lo elevamos al cuadrado? Menos 4.92 elevado al cuadrado. ¿Sí? O si de una vez quieren meter el valor a su calculadora, abren paréntesis, ponen menos 4.92, cierran y lo elevan al cuadrado y les tiene que dar 24.21. Haciendo el procedimiento de esta manera que les indico, pues ustedes se van a asegurar de que el resultado que van a obtener es el correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si muchas veces lo ponen sin paréntesis, ¿qué significa eso? Que no les va a tomar en cuenta el signo muchas veces, ¿verdad? O les va a dar otro dato. Entonces, si lo hacen así, pues tienen mayor certeza de que el resultado va a ser el adecuado o el correcto. Y así vamos a ir trabajando con cada uno de los datos obtenidos. ¿Sí? Hasta llegar al último, en donde al final pues vamos a realizar una sumatoria. Y esa sumatoria, ¿qué nos representa a nosotros? El valor que nos están pidiendo acá. ¿Sí? Veamos la siguiente diapositiva para que esto pueda comprenderse un poco mejor. Ese 102.92 es la sumatoria de la diferencia de x menos la media aritmética elevado al cuadrado. Y ahí pues ya nada más procedemos con los datos que nos siguen pidiendo. N es la cantidad de meses. Son 12 menos 1, nos queda 11. Y una operación ahí, ¿verdad, compañeros? Simple. La raíz cuadrada de la división de 102.92 dividido 11. Nos da una desviación estándar de 3.06. Sencillo, ¿verdad? Entonces ya con esto nosotros ya tenemos el valor de nuestra desviación estándar. Con eso procedemos a realizar el cálculo de el coeficiente de variación. Es de la fórmula que tenemos por aquí en la pantalla. ¿Sí? Nos dice que el coeficiente de variación es la desviación estándar dividido la media aritmética. Le voy a colocar aquí la barrita para que no se nos pase por alto.
multiplicado por 100. ¿Sí? El valor de nuestra desviación estándar es 3.06. Veámosla de nuevo. 3.06 tenemos acá, ¿verdad? Y el valor de nuestra media aritmética, 16.92. Lo dividimos y lo multiplicamos por 100. Con esto nosotros obtenemos el coeficiente de variación, que es igual a 18.09%. Ya con este resultado ustedes me pueden decir si el coeficiente está correcto, si puede ser confiable, según el margen de tolerancia del 25% que les había indicado. Y es confiable porque no supera el 25%. Ajá, sí, sí, gracias. Es confiable, ¿verdad? Ahora veamos el otro coeficiente, el coeficiente de sesgo, que también se le puede conocer como coeficiente de asimetría. Veamos, por favor. Para el cálculo de este coeficiente, tenemos la fórmula en pantalla, que nos dice 3 multiplicado por la diferencia de ¿qué? De la media aritmética menos la mediana, dividido la desviación estándar. La desviación estándar, sí. Ese 3 que tenemos por acá es una constante. Quiere decir que siempre va a estar, ¿verdad, compañeros? Y los valores de la media aritmética y de la mediana, pues los valores que calculamos, así como el de la desviación estándar. Con esto nosotros obtenemos el coeficiente de sesgo o asimetría que corresponde a 0.41. Nuevamente, ¿verdad, compañeros? Como recomendación, respetar la jerarquía de operaciones, ¿sí? Si de repente ustedes se quieren ahorrar un poco de tiempo y meter toda la operación en la calculadora, pues la recomendación es de que abran varios paréntesis, ¿verdad? Y lo cierren correspondientemente, ¿sí? Porque con eso ustedes se van a asegurar de que el resultado que les dé sea el correcto y se aplique por medio de la calculadora, pues la jerarquía de operaciones. Pero si no, lo más recomendable, y aunque les tome un par de minutos más, es irse pasito a pasito. Van a restar primero la media aritmética de la mediana y anotan el dato. Después lo multiplican por 3, lo anotan y lo dividen dentro de 3.06 y ese va a ser su resultado final, 0.41. Bueno, ya con esto pasamos a esa recomendación que yo les dije, ¿verdad? En donde, pues, en donde ya tenemos el cuadro de resumen, ¿sí? Entonces, en el cuadro de resumen, pues ya tenemos todos los resultados, todos los cálculos hechos, ¿verdad? Y nada más nos queda, pues, hacer la interpretación de los mismos o sacar alguna conclusión. Nos dice que las medidas de tendencia central son bastante cercanas, lo cual nos indica un buen comportamiento, ¿sí? 16.92, 16.5 y 15, ¿sí? ¿Qué pasa si tuviéramos una mediana de 20 o de 30? Entonces ya se sale, digamos, de lo que hemos estado manejando, ¿verdad? Del ese estándar, por así decirlo. Pues vamos a revisar el cálculo primero, ¿verdad? Para ver si de repente no metimos un dato de más o un, un teclazo ahí, como bien le decimos, ¿verdad? ¿Sí? Pero si vemos de que hay uniformidad en los datos, pues estamos bien, ¿verdad, compañeros? Hay un buen comportamiento de la información.
Asimismo, pues evaluando la dispersión, que serían estos tres datos, nuestro coeficiente de variación ya nos indica que algo, al igual que nuestro coeficiente de sesgo, pues podemos tener alguna idea, ¿verdad? El de variación nos dice que nuestra media es confiable. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestro margen de tolerancia. Sin embargo, el de sesgo se nos sale un poco, ¿verdad? ¿Sí? Lo que ya hemos platicado. Vamos a revisar los cálculos. Si los cálculos están bien, revisamos los datos. Y si no, vemos lo que ha sucedido. Algunos factores eh, políticos, económicos, de eh, economía global, incluso, ¿verdad, compañeros? Que pueden llegar a afectar el comportamiento de X o Y variable. ¿Sí? Muy bien. Con esto, pues nosotros ya, aquí nada más es eh, el resumen, ¿verdad? De lo que hemos podido platicar acá y revisar. Esos cálculos que hemos visto hasta este momento son específicamente para series pequeñas. ¿Sí? Una serie pequeña es menor a 30 elementos. Ahora vamos a ver un análisis descriptivo para series grandes. ¿Sí? Veamos por acá. Una serie grande contiene 30 o más elementos. ¿Sí? Asimismo, pues nos dice que un análisis descriptivo contiene que medidas de tendencia central, medidas de dispersión, ¿verdad? Además de que cuando estamos trabajando con series grandes, vamos a trabajar también con lo que son datos agrupados. Y nos dice que un dato agrupado es una técnica que permite el análisis de muestras grandes. ¿Por medio de qué? De una distribución de frecuencias. Y creo que aquí puede provocar alguna confusión, ¿verdad, compañeros? En cuanto a eh, si estamos analizando series grandes, pero de una variable continua o de una variable discreta. Y ya vamos a ver la diferencia, ¿sí? Asimismo, pues nos dice que una distribución de frecuencia es una representación de datos en una tabla estadística que contiene dos columnas de clase y frecuencia de clase. Algunos conceptos básicos, ¿verdad? Que ya hemos tenido la oportunidad incluso de trabajarlos en cursos del área común, ¿sí? Como lo son el cálculo del rango, el cálculo del número aproximado de clases, el cálculo de intervalo de clases, la construcción de las clases y el cálculo de las frecuencias de clase. Bueno, para el cálculo del rango se saca una diferencia del dato mayor y del dato menor, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para que esto pueda quedar aún más claro. Nos dice que el intervalo de clases es la cantidad de elementos que hay entre las clases. Veamos este ejemplito, por favor. Nos dice que Jorge es el nuevo administrador de una turoperadora y en su primera tarea debe o desea saber cuál es el comportamiento de los boletos vendidos de cierto viaje, ¿verdad? La muestra de análisis es la siguiente, ¿sí? Tenemos una serie estadística y como lo pueden observar por acá, con una n mayor a 30 elementos, ¿sí? Indicándonos a nosotros, ¿verdad? Según la teoría que estamos poniendo en práctica ahora, de que pues una serie mayor a 30 elementos es una serie grande, ¿sí? Bueno, vale la pena hacer mención de que estamos trabajando con una variable discreta, ¿sí? Recordémonos que una variable discreta ah, vamos a ver, es aquella pues que nos permite a nosotros pues analizarla desde el punto de vista de valores que puedan aceptar alguna división, ¿sí? Veamos ahora el dato, o mejor dicho, el cálculo del rango. Para el cálculo del rango, vamos a tomar el dato mayor menos el dato menor, ¿sí?
buscamos en todos los datos de nuestra serie estadística el dato mayor y también pues el dato menor. Y a este pues vamos a obtener una diferencia. ¿Verdad? Esa diferencia será el rango, ¿verdad, compañeros? 170 menos 55 nos da 115. Ese valor nos va a permitir a nosotros, pues, utilizarlo en los siguientes cálculos que vamos a llevar a cabo. Seguido del cálculo del rango, vamos a calcular lo que es el número de clases. El número de clases se representa con la letra K. Y nos dice que K es igual a 1 más 3.33 por el logaritmo de n. Esta fórmula se llama fórmula o regla de Sturges, ¿sí? Y Sturges, pues, es el matemático que la propuso, ¿verdad? Para poder determinar el número de clases que nos va a permitir a nosotros, pues, poder diseñar nuestra distribución de frecuencias. Cuando hablamos de el número de clases, el valor que nos da, nos dice acá, como recomendación, colocar todos los decimales. ¿Y para qué colocar todos los decimales? Para este siguiente paso, el cálculo del intervalo, en donde vamos a relacionar a través de una división el rango y el número de clases. ¿Sí? Al colocar todos los decimales, pues nos aseguramos de que vamos a tener un valor o una respuesta más exacta, ¿verdad? Entonces, el rango de 115 dividido el número de clases nos va a dar un intervalo de 18.60, lo cual ahí ya podemos hacer una aproximación. Y esa aproximación que, que la podemos representar como un intervalo de 19. Y aquí tenemos una anotación, ¿verdad? Cualquier decimal debe aproximarse al entero próximo. Muy bien. ¿Por qué al entero próximo y no al anterior? Porque estamos hablando de que este valor nos va a permitir a nosotros obtener, digamos, una clase en la cual podamos incluir cierta cantidad de datos. Y si nosotros la aproximamos al anterior, pues existe la posibilidad de que dejemos por fuera algún dato específicamente y no lo incluyamos dentro del análisis, lo cual va a afectar nuestra respuesta, ¿verdad? Muy bien, vamos a calcular la primera clase. Vamos a iniciar entonces con el dato menor. ¿Sí? 55 le vamos a sumar el dato del intervalo más 1. ¿Cómo nos quedaría ahí? Menos 1, perdón. ¿Sí? Le sumamos la diferencia del intervalo menos un dato. 55 más 19 menos 1 es 55 más 18. Y eso es 73. Esa es entonces nuestra primera clase, que va de 55 a 73. Y todos los datos que estén dentro de esto van a pertenecer a esta clase. ¿Sí? A este 55 nosotros le llamamos el límite inferior. Y el 73 será nuestro límite superior. Muy bien. Teniendo ya la primera clase, vamos a llevar a cabo un par de operaciones, ¿verdad? Para poder conocer o diseñar lo que es nuestra segunda clase para nuestra distribución de frecuencias. Veamos por acá que ya tenemos nuestra primera clase, que va de 55 a 73. Para la segunda clase le vamos a sumar a cada límite, tanto el inferior como el superior, el valor del intervalo, ¿sí? Que son 19. 55 más 19 nos va a dar 74. Y 73 más 19 nos da 92. Entonces de ahí ya tenemos nuestra segunda clase. ¿Sí? Y así vamos a ir realizando esta sumatoria
para determinar todas las clases. Veamos por acá. Nuestra primera clase que manda. Dejaron su micrófono encendido, compañeritas. Vamos a ver quién. Él vio el mensaje. Mamá y Dios. ¿Cómo que saber qué es lo que fue? Stephanie. Stephanie había dejado su micrófono encendido. De igual manera, si tiene alguna duda, con mucho gusto nos puede indicar. Vaya, no se preocupe. Bueno, veamos por acá. Esa es nuestra primera clase, ¿verdad, compañeros? La segunda, de 74 a 92. Hagamos el ejercicio ahí. Sumémosle a 74 19 datos. Nos va a dar como resultado 93. Y a 92 le sumamos 19, nos da 111. ¿Sí? Entonces, con esto ya podemos nosotros completar la cantidad de clases eh, que pues hemos ya calculado anteriormente, ¿verdad? ¿Sí? Podemos conformarlo o comprobarlo, digamos, comprobarlo de dos maneras. La primera, pues, es a través de la cantidad de clases que hemos calculado, de 6.18. ¿Sí? Podemos decir de que tenemos 7 clases. Y segundo, de que el dato mayor, ¿cuál es el dato mayor? ¿Se recuerdan? 170. Se encuentre dentro de la última de las clases. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que se encuentre dentro de la última de las clases? Tenemos 170. Ese valor se encuentra dentro de este, o se encuentra contenido, por así decirlo. Si estamos hablando de conjuntos, 170 se encuentra contenido en 169 a 187. Sí, ¿verdad? Entonces ya con eso nosotros podemos decir, bueno, esa es mi última de las clases y he realizado un buen proceso hasta ese momento. Bueno, continuamos por acá. ¿Alguna duda o comentario? Lick, disculpe, cuando dijo que tenía 7 clases, ¿dónde lo vio? No va. Voy a regresar para acá veamos. Aquí calculamos el número de clases. ¿Sí? Tenemos como resultado 6.18. Pero es mejor tomar en cuenta ese punto 18 como un valor entero, ¿verdad? Sí, me explico, ¿no? O aproximarlo, por así decirle, al siguiente valor. ¿Ya? Entonces, de 6.18 podemos aproximarlo a 7. Podemos decir que vamos a calcular 7 clases. ¿Sí? Ahora veamos la distribución. ¿Tenemos cuántas clases? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y por último, para confirmar que está bien, el último de los valores o el valor más alto de mi serie estadística está contenido en esa última clase. ¿Sí? Ya con esto yo confirmé doblemente, pues, que hice un buen cálculo. ¿Sí? ¿Le resolví ahí su duda, compañerita? Sí, Lick, muchas gracias. ¿Sí? Con mucho gusto. Ahora veamos por acá. Tenemos las clases, ¿verdad? Y para poder realizar, digamos, toda la parte de la distribución de frecuencias, pues nosotros vamos a ir haciendo la contabilización de los datos que tenemos en nuestra serie estadística, esos 36 datos que tenemos en el cuadrito este, ¿sí? Para ver cuántos entran en cada una de esas clases.
Hagamos la primera. Entre 55 y 73, ¿qué datos tenemos? Tenemos 55 acá. Ahora busquemos. Entre 55 y 73, creo que solamente este, ¿verdad? Ponemos un palito, ¿sí? Que ese se lo conoce como una tarja, ¿verdad? Ya hablando en el aspecto técnico, ¿verdad, compañeros? Una tarja. Y colocamos la frecuencia que es 1. Ahora entre 74 y 92. Entre 74 y 92 tenemos 78. Sí, ¿verdad? Ya llevamos 1. Ponemos una tarja acá. Y así nos vamos con cada uno de los datos. Entre 74 y 92 también está 90, está 85, está 80, otros 3 más. ¿Sí? Arriba de ¿Qué más tenemos? 55 está 85, en el último. 85. Ajá, muchas gracias. ¿Sí? ¿Qué más? Y solamente, ¿verdad? Con eso ya llevamos 5 datos. Y así nos vamos con cada una de las clases. ¿Sí? Hasta llegar a la última. Colocamos tarjas en cada una de esas clases y posteriormente la frecuencia. La frecuencia pues es la traducción, por así decirlo, ¿verdad? De la tarja un número, eh, a un número tal como lo conocemos nosotros. En la primera pues tenemos un valor que está dentro de esa clase. En la segunda tenemos 5. En la tercera tenemos 9. Luego tenemos 12, 3, 4 y 2. Y para confirmar que está bien hecho, la sumatoria, ¿verdad, compañeros? La sumatoria, que nos tiene que dar la cantidad de ¿qué? El valor que representa n. ¿Sí? ¿Cuántos datos estábamos analizando? 36 datos, ¿verdad? Y ya con eso, pues nosotros tenemos, digamos, buena parte de nuestra distribución de frecuencias. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto, compañeros? Eso nos va a permitir a nosotros poder analizar series grandes. Las series grandes que pertenecen a aquellas series estadísticas que cuentan con 30 o más elementos. ¿Dudas? No, Lick. ¿No? Vale. Bueno, entonces ahora veamos por acá el cálculo de las medidas de posición. ¿Sí? Vamos a ver por dónde estaba. Las medidas de posición, compañeros, ¿verdad? Es importante que podamos nosotros comprenderlas, ¿verdad? Para poder realizar ahí un buen cálculo de ellas. ¿Sí? La medida de posición son valores numéricos que se calculan como representativos de un valor porcentual en una parte específica de la serie estadística. Podemos decir que vamos a analizar las ventas en el 70% de los casos o las notas de los estudiantes en el 85% de los casos, ¿sí? O la edad de los jóvenes, ¿verdad? De una secundaria en el 60% de los casos, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas de posición? Tenemos cuartiles, deciles y percentiles. Una medida de posición para series pequeñas, hablamos específicamente de cuartil, decil y percentil. Para un cuartil, esta divide la serie estadística en 4 partes. Es útil para cálculos del 25, del 50 o del 75%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa serie la vamos a dividir en 4 partes iguales, ¿verdad? Según lo que podemos observar aquí en este esquema. ¿Sí?
¿Cómo la calculamos? K por n más 1 dividido 4. Sencillo, ¿verdad? Veamos ahora un decil. El decil, como su nombre lo dice, ¿verdad? Divide la serie estadística en 10 partes iguales. Es útil para el cálculo de el 10%, 20%, 30% o el 90%. ¿Cómo la calculamos también, verdad? A través de la fórmula esta, ¿verdad? K por n más 1 dividido 10. ¿Sí? Y el percentil. Esta va a dividir la serie estadística en 100 partes iguales. El percentil viene de por ciento, ¿verdad? De percento, ¿verdad? Si lo traducimos al español es por ciento, ¿verdad, compañeros? Entonces, con esto nosotros podemos decir de que es útil para el cálculo de el 1%, del 2%, del 3%, 65% o incluso el 99% de alguno de los casos que estamos analizando. ¿Cómo se calcula? K por n más 1 dividido 100. ¿Verdad? Bueno, veamos ahí un pequeño ejemplo para que esto nos pueda quedar aún más claro. Y posterior vamos a platicar un poco sobre el tema de la media aritmética ponderada, ¿sí? Que creo que también eh, es, se va a estar evaluando, ¿verdad, compañeros? Y así pues podamos comprenderla aún mejor, ¿verdad? Veamos este ejemplo. A continuación se presentan los ingresos en miles de quetzales por ventas al contado de una empresa. Se necesitan los ingresos obtenidos en los siguientes casos. Acá ya les puse el chivo, ¿verdad? Ustedes. Ya les puse ahí que para el 75% vamos a calcular el cuartil. Para el 80% calculamos un decil. Y para el 65% vamos a calcular un percentil. ¿Sí? Tenemos esta serie estadística. Ingresos en miles de quetzales por ventas al contado. De 5, de 7, de 6, de 4, 3, 8 y 9. ¿Cuál va a ser el primer paso? Ordenamos la serie estadística. ¿Sí? Ordenamos de menor a mayor y lo numeramos de igual manera, ¿verdad? Con esto nosotros ya podemos pasar al cálculo del análisis para el 75% de los casos. En donde, ¿qué vamos a analizar ahí? El cuartil 3. ¿Por qué cuartil 3, Lick? Porque el cuartil 1 es el 25%. Cuartil 2, el del 50%, ¿verdad? Y el cuartil 3 sería 75%. ¿Verdad, compañeros? Bueno, entonces, ¿cómo llevamos a cabo el cálculo? Con la fórmula de K por n más 1 dividido 4, K va a ser el cuartil que estamos analizando. En este caso es el tercer cuartil. Colocamos que es el tercer cuartil. N es la cantidad de datos que estamos analizando. ¿Sí? Que son 7 datos. 7 más 1, ¿verdad? Nos va a dar como resultado 8. Por 3 son 24. Dividido 4, ¿verdad? Porque estamos trabajando con cuartiles. El cuartil divide la serie en 4 partes iguales. ¿Sí? Por esas mismas razones se ve que el denominador es 4. El resultado para el cuartil 3 sería de 6. Pero eso nos va a dar a nosotros la posición, ¿sí? Y no el valor que representa esa posición. El cuartil 3 se encuentra en la posición 6. Y en la posición 6, ¿qué dato tenemos? Valor del cuartil 3 es igual a 8 miles de quetzales. ¿Cómo presentamos la respuesta en ese caso? El 75% de los ingresos fue de 8,000 quetzales. ¿Sí? Ahora veamos
siempre el mismo ejemplo, pero para el cálculo del 80% de los casos. Ya habíamos platicado, ¿verdad? De que vamos a calcular el decil 8. Hacemos el mismo proceso, ¿verdad, compañeros? Como estamos trabajando con el decil 8, le colocamos a la fórmula en donde dice K, le ponemos que es el decil 8. ¿Sí? 7n más 1 es 7 más 1 dividido 10. ¿10 por qué? Porque estamos trabajando para el decil 80. Para el decil 8, perdón. Sí, que es el 80% de los casos. Y eso nos va a dar a nosotros la posición. En este caso, la posición nos da 6.4. Significa que tenemos un valor entre el 6 y el 7, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tomar el valor, ¿sí? Que se encuentra entre en la posición 6 y en la posición 7. ¿Sí? Y a ese lo vamos a restar. Voy a quitar las flechitas estas. El valor de la posición 6 es 8 y el de la 7 es 9. 9 menos 8 nos va a dar 1. Y eso lo vamos a multiplicar por el 0.4. ¿De dónde salió ese 0.4? Es el valor que nosotros estamos buscando, ¿verdad, compañeros? El que se pasa del 6 y que está entre 6 y 7. ¿Sí? Entonces, 8 más 0.4 multiplicado por 9 menos 8. Y entonces eso ya nos da a nosotros esa proporción, digamos, ¿verdad? Que es el valor que se encuentra entre la posición 6 y 7, específicamente en la posición 6.4. Con lo cual podemos decir, ¿verdad?, de que el 80% de los ingresos es de 8.4 miles de quetzales. ¿Sí? Y el percentil la misma dinámica, el mismo proceso, ¿verdad? Nos piden para el percentil 65. Trabajamos la misma situación, ¿verdad? Sustituimos los datos en nuestra fórmula y con ello procedemos a encontrar la posición. En este caso, nuevamente, agarrar la posición está en 5.2. Significa de que el valor representativo para el 65% de los ingresos está entre 6 y 7. ¿Sí? Y vamos a cabo la misma operativa, obteniendo así que el 65% de los ingresos es de 7.2 miles de quetzales. ¿Verdad, compañeros? Muy bien. ¿Dudas o comentarios? Licenciado, en eso donde dice valor, ¿No? como quedó un decimal, entonces tomó el valor, ¿verdad? De 7 y 8 para la fórmula, ¿verdad? Así es correcto. Sí, sí. El valor de P65, que es el percentil 65. ¿Sí? Entonces yo tomo el valor de, que sería de la posición 6, que es 8. 8 miles de quetzales. Menos el valor de la posición 5, que es 7 miles de quetzales. ¿Verdad? Y esa diferencia es la que yo multiplico por el 0.2 para encontrar esa proporción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí, compañeros? Y el 7 que dice 7 más 0.2 es el valor de 5 también, ¿verdad? Así es correcto. Así es. Gracias, licenciado. Sí, porque a ese 7 yo le voy a sumar la proporción que corresponde al 0.2. ¿Sí estamos bien ahí?
Veamos por acá ahora, pues, compañeros. ¿Sí? Ya para ir finalizando con esto, veamos este tema que también es importante y que se va a estar evaluando el día sábado. La media aritmética ponderada. ¿Qué es una media aritmética ponderada? Nos dice que es un valor promedio que se obtiene considerando una ponderación aplicada a una serie estadística. La fórmula para su aplicación es x barra sub w, que es igual a la sumatoria de x por w dividido la sumatoria de w, en donde nos dice que x es el valor o los valores de la serie estadística y w es el valor de la ponderación. Bueno, ya con esto a nosotros nos puede hacer o ir sonando, ¿verdad? Que si estamos hablando de ponderación, pues vamos a tener algún porcentaje de repente, ¿verdad? Que va a representar, digamos, a cierta actividad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos cómo está integrada la zona del curso, ¿sí? 30% de examen parcial en el primer parcial, 30% del segundo parcial, 10% de hojas de trabajo y 30% del examen final, ¿verdad? Entonces tenemos 4 actividades en el semestre. Cada una tiene una ponderación. Bueno, veamos un ejemplo para que esto quede así, bien pulidito, ¿verdad, compañeros? El ejemplo nos dice que Armando López es un estudiante del curso de métodos cuantitativos 1 y ha obtenido las siguientes calificaciones durante su curso y las ponderaciones de las pruebas son: en la prueba número 1 obtuvo un 20%. Vamos a ver, no, la prueba número 1 está ponderada con 20%, la prueba número 2 con 25%, la prueba 3 con 30% y la prueba 4 con el 25%. Armando desea saber cuál es su calificación promedio final y si con esto pues él aprueba o no el curso. Así van a estar ustedes dentro de un par de mesecitos, ¿verdad? Haciendo el cálculo para ver cuánto les queda ahí para llegar al 80. ¿Verdad, compañeros? Entonces, veamos. La prueba número 1, Armando obtuvo un punteo de 80 puntos. ¿Sí? Y esta prueba tiene una ponderación de 20 puntos del total de la zona, ¿verdad? O del total del curso. Armando también, pues, en la segunda prueba obtuvo 75 puntos, en la tercera obtuvo 70 y en la cuarta obtuvo 52 puntos. Bueno, entonces, ¿qué nos están pidiendo? Que Armando desea saber cuál es su calificación promedio final y si con esto aprueba o no el curso. Muy bien, tenemos la fórmula, ¿sí? La fórmula nos va a servir como guía para que nosotros podamos comprender qué es lo que nos están pidiendo, ¿sí? La fórmula nos dice la sumatoria de x por w dividido la sumatoria de w. Entonces lo primero que vamos a hacer es asignar x y w, ¿sí? Vamos a poner x a los punteos que Armando obtuvo durante el semestre y w la ponderación en porcentajes. Bueno, ¿qué significa que x por w? Vamos a realizar multiplicación. 80 por 20 nos da 1600. 75 por 25, 1875. 70 por 30, 2100. Y 52 por 25 nos da 1300. Ya tenemos entonces la multiplicación de esos dos factores. Con esto nosotros vamos a realizar una sumatoria de x, de la sumatoria de x por w, obteniendo así el resultado de este 1875. ¿Y qué nos pide la fórmula? Que lo dividamos dentro de la sumatoria de w. Como estamos hablando de notas, ¿verdad, compañeros? Del punteo de Armando durante el curso de métodos cuantitativos 1.
pues el total tiene que ser 100, ¿verdad? Y no nos podemos pasar de eso, ¿verdad? Porque pues con 100 puntos se aprueba el curso, ¿verdad? Para poderse graduar por excelencia académica, ¿verdad? Ustedes. Entonces, veamos acá, ¿sí? De que ya tenemos la sumatoria de X por W dividido la sumatoria de las ponderaciones. Con eso nosotros vamos a realizar la operación. 6.875 dividido 100 nos va a dar 68.75. Lo podemos aproximar, ¿verdad? Para poder decir de que Armando tiene o ha obtenido 69 puntos, ¿verdad? Con esto aprueba el curso. Raspadito, pero lo aprueba, ¿verdad ustedes? Entonces ya con esto, pues nosotros tenemos la media aritmética ponderada. Veamos otra opción, ¿sí? O una variante, mejor dicho, de la media aritmética ponderada. El ejemplo número 2 que nos pide, o que nos dice, que Sara prepara el pago de comisiones del mes y para ello pues debe de hacer el siguiente reporte. En el reporte pues debe de contener la comisión por ventas ponderadas y el porcentaje de comisión ponderado. Los datos son los siguientes. Las ventas en miles de quetzales, ¿verdad? Podemos decir de que esto es para la persona 1 es de 40 miles de quetzales con una comisión del 5%. Para la persona 2 de 80 con una comisión del 7%. Para la persona 3 de 100 con una comisión del 8%. Y la persona 4 que vendió 125, pues se le va a dar una comisión del 10%. Vamos a calcular entonces esa comisión por ventas ponderadas. Nuevamente, ¿verdad? Nos guiamos por nuestra fórmula. ¿Para qué? Para poder determinar, pues, a qué le vamos a asignar X y a qué W. X le vamos a asignar en este caso nuevamente a las ventas en miles de quetzales. ¿Sí? Y W van a ser las comisiones, el porcentaje de comisión. Realizamos la operativa, ¿verdad? 40 por 5 nos da 200. 80 por 7, 560. 100 por 8, 800. Y 125 por 10, 1250. Vamos a totalizar cada una de las columnas. ¿Sí? Y con esto pues vamos a tomar nada más el valor que corresponde a la sumatoria de X por W, que es 2810, y el total de las comisiones, que es de W, la sumatoria de W, que es 30. En este caso sería el 30%. ¿Cómo queda entonces la comisión por ventas ponderadas? Se va a dar en comisiones por ventas 93.67 miles de quetzales. ¿Sí? ¿De cuánto? De los 345,000 quetzales que se vendió por parte de estas cuatro personas, ¿verdad? ¿Alguna duda con este cálculo? ¿No? No, Lick. ¿No? Bueno. Ahora veamos la otra pregunta. Y ahí nos va a cambiar un poquito el panorama, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa nos están pidiendo comisión por ventas ponderadas. Quiere decir de que las ventas nosotros las vamos a ponderar. Pero acá nos están pidiendo el porcentaje de la comisión ponderada. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nada más cambiamos X a W. X le vamos a asignar entonces a la comisión de las ventas. Y a W el valor correspondiente a las ventas de cada uno de esos vendedores. ¿Sí? Con hacer este cambio, pues nosotros ya estamos ponderando ahora el porcentaje de comisión.
¿verdad? Y vamos a obtener un porcentaje ponderado. Veamos entonces cómo quedaría la operativa. Aquí la operación en la mecánica es la misma, ¿verdad, compañeros? No cambia, ¿sí? Porque la fórmula se mantiene, pues, ¿verdad? Lo único que hicimos fue el cambio de variables, de X por W, y con ello, pues ya podemos proceder. Acá, pues, 2810, que es la sumatoria de X por W, dividido la sumatoria de W. En este caso van a ser las ventas en miles de quetzales. 2810 dividido 345 nos da un porcentaje ponderado o un porcentaje de comisión ponderado de 8.14%. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario, compañeros? Todo claro, Lick. ¿Sí? Bueno, pues de mi parte, compañeros, con esto yo estaría finalizando mi participación, ¿verdad? Desde ya, pues, deseándoles éxitos, ¿verdad? En, en su examen de este próximo sábado, ¿sí? Pues de igual manera, ¿verdad? A los estudiantes que son de jornada o de plan diario, pues invitarles desde ya, ¿verdad, compañeros? A que pues Licenciado, puedan buenas asistir. noches. ¿Qué manda, Eleazar? Licenciado, disculpe, ese repaso que usted hizo, ¿será que usted no lo grabó para mandar a alguna plataforma? Fíjese que se nos fue la grabación como a la mitad, usted. Ujú. Gracias, licenciado. Sí, sí, pues si no, con mucho gusto. Pero pues ya les decía, ¿verdad, compañeros? Que de mi parte, pues ya desearles éxitos en su examen del día sábado, ¿verdad? La recomendación, ¿verdad? De que en esos días que les quedan, ¿verdad? Mañana para el viernes, pues puedan tomarse ahí, aunque sea una hora, ¿verdad? Para hacer ahí unos cuantos ejercicios, repasar la teoría y con esto, pues, ustedes van a llegar el sábado, pues, bien fresquecitos, ¿verdad? No se desvelen del viernes para el sábado ustedes, ¿verdad? Porque sé que cuesta entre la semana, pero si se desvelan el viernes van a llegar no solo desvelados, sino también preocupados por su examen y eso les juega en contra, ¿verdad? Porque se alteran aún más, ¿verdad? Con el tema de los nervios y todo esto, ¿verdad? Pero pues desde ya, compañeros, desearles éxito, ¿verdad? Y a los compañeros de Plan Diario que les comentaba, pues invitarlos, ¿verdad? A la programación del, del próximo repaso, ¿verdad? Que va a ser, pues, específicamente para ellos. Se hizo en dos partes porque el examen de fin de semana va a ser este sábado y para Plan Diario va a ser hasta el 25. Entonces, vamos a reforzar a los compañeros de Plan Diario, pues unos días antes del 25, ¿verdad? Y así pues ellos están ahí aún con más tiempo, ¿verdad? Para que puedan repasar. Si no hay alguna otra situación, compañeros, algún comentario, dudas, pues estaríamos finalizando el día de hoy esta intervención, esta clasecita, y pues quedando siempre ahí a la orden, ¿verdad, compañeros? De poderles apoyar en lo que ustedes necesiten, ¿verdad? ¿Sí? Desearles entonces una buena noche. Un Lick, gusto haber disculpe, compartido con ustedes. Sí, Marco, adelante. fíjese que yo tenía una pequeña duda. A la hora de sacar un decil, un percentil o un cuartil, ¿cómo se determina o cómo se sabe cuál es el que se tiene que sacar si en el problema no lo indica? Ah, ya. Digamos, en el caso de que a usted le digan el 75%, usted puede tomar ahí un cuartil, ¿verdad? Pero también puede calcularlo por medio de un percentil, ¿sí? A eso se refiere, ¿verdad, Marco?
Sí, es que yo estaba leyendo uno de los problemas que hay en el Ajá, libro que a nosotros nos dijeron que teníamos que utilizar. Y, por ejemplo, sí dice el 70% de la jornada de trabajo, B el 45, C el 75 y D el mm, 85, pero no sabría más o menos qué es correcto. lo que tendría que sacar. Mm. Va, digamos en el caso de que a usted le diga el 70%, ¿sí? Que es una de las opciones que me comentó ahorita, ¿verdad, Marco? Así es. Ahí va a tomar, pues, el percentil 7, perdón, el percentil 70, ¿sí? ¿Por qué? Porque le están pidiendo el 70% de los casos. Recordémonos de que el percentil le va a dividir a usted la serie estadística en 100 partes iguales. El decil se lo va a dividir a usted en 10 partes iguales, ¿sí? Entonces, va a tomar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100, ¿verdad? Lo más sencillo es que, digamos, a usted le dice el 70% de los casos, lo puede calcular por el decil 7, ¿sí? O el percentil 70, ¿ya? Pero si le dicen a usted Ok. el 75% de los casos, lo más sencillo es dividir su serie en 4 partes y toma un cuartil, ¿verdad? El cuartil 3 para el 75% de los casos, Ah, ok, muy ¿verdad? bien. Gracias, Lick. Le Ujú. agradezco mucho. Bueno, con mucho gusto, Marco. Bien, compañeros, un gusto haberles acompañado esta noche. Estamos siempre ahí a la orden y pues espero poderlos saludar ahí en los pasillos y también quedando siempre ahí a la orden, ¿verdad? Agradecemos siempre los proyectos, ¿verdad? Que está impulsando el doctor Byron Mejía, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, para pues apoyo de la academia, ¿verdad, compañeros? Que estos proyectos siempre son de beneficio para todos ustedes, ¿verdad? La comunidad estudiantil. Y que pues lo más importante es de que se están dando, se están llevando a cabo y que están siendo apoyados también por docentes de la facultad, ¿verdad? De la casa de estudios, ¿sí? Entonces, pues desde ya, desearles éxitos, compañeros. Quedamos siempre a la orden y vayan a darle like a la publicación. No, no es cierto. Que tengan una buena noche, compañeros. Un gusto saludarles. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Gracias, Lick. licenciado. Feliz noche. Nos vemos. Un gusto saludarles. Gracias por sus enseñanzas, Lick. Feliz noche. Con mucho gusto, Keira. A la orden. Feliz noche, licenciado. Igualmente, Eleazar, feliz noche.